Buenas tardes, días, noches, según la hora en que me estés escuchando. Bueno, voy a continuar con esta historia con un par de puntitos más que se lleva a cabo en el cuarto año de la escuela del pendejo, de este líder político. Esto que voy a contar ahora es algo que me impactó bastante y que tiene mucho que ver, bueno, con el encuentro de una adultez, ¿no? Cuando este pibe, que tenía 14 años, empieza a caer en la cuenta de que vive en un mundo que ha sido bastante trágico. Y bueno, ni les cuento lo que va a pasar después. Pero paso a contar este momento de la vida del pibito. Por alguna situación estuvo citado en la oficina del director, no me acuerdo por qué en este momento, pero se metió este pibe muy curioso, muy curioso. Una de las características de este tipo, bueno, que creo que tiene que ver que estas características que voy a decir ahora hacen a un líder político, tienen que ver con la idea, con la proyección de un líder, de una persona, de un líder positivo. Se le describe a esta persona por hacer muchas veces cosas valientes y estúpidas al mismo tiempo. Es muy curioso, siempre fue muy curioso, siempre fue muy disruptivo de ir como en contra de la corriente, del status quo. ¿Por qué? Porque recordemos que esta persona fue muy maltratado, vivió una vida muy oscura y muy vapuleada, sobre todo de chico. Entonces, eso, como dije en videos anteriores, cuando uno vive ciertas cosas que el resto de la humanidad no vive, tiene una observación más aguda, más detallada, una percepción un poco más compleja de la vida, más holística. Y este pibe siempre fue muy justiciero, aunque no quería hacerlo, digamos, le salía medio del alma, y siempre fue muy justiciero y en contra de las reglas y preguntando y... Bueno, nada, siempre me voy por las ramas. El tema es que estaba en la oficina del director esperando que el director llegara para hacer no me acuerdo qué, y se metió sus narices en un lugar que no le correspondía. Tuvo acceso a un archivo, básicamente se metió en el registro de una investigación que se llama, no es la palabra investigación lo que estoy tratando de encontrar, pero se metió en lo que podríamos llamar nosotros el juicio a las juntas, que era en 1989 fue que se hizo el juicio a las juntas, ¿estoy mal? No me acuerdo qué año, pero bueno, no importa. Se metió a escuchar y a ser testigo del testimonio de varias personas que fueron juzgadas, que las agarraron, las pudieron encontrar y que encontraron que tenían que ver, estaban involucrados en los delitos de lesa humanidad que se han llevado a cabo durante estos 11 terroríficos años que fueron el gobierno del tirano. Bueno, había varios grupitos. Vamos a comenzar por uno que fue muy terrible. Había un grupo de personas, habían 4 o 5 personas que fueron capturadas, que descubrieron que estaban ligadas con este terrorismo de Estado. Y estaban siendo cuestionadas por personas del juzgado. Había algunos que llorisqueaban, otros que... Creo que solamente voy a contar este. No, había uno menos grave, lo voy a contar después de contar este, pues ya empecé. Había 4 o 5 personas, no me acuerdo cuántas, que fueron agarradas y que fueron juzgadas por haber cometido delitos post-dictadura. Sí, fue más o menos inmediatamente después de que el reinado de terror de este tirano haya concluido. Este grupito de personas, por supuesto fieles seguidoras del tirano, se encontraron con un matrimonio que era de la resistencia, digamos, que estaba en contra de esta dictadura y que pertenecía a un movimiento de resistencia muy conocido como la contraposición de este otro movimiento horrible, que bueno, luchaba para eso, para derrocar a esta dictadura. Y eran muy poderosos este matrimonio, eran muy influyentes también, como se dice. Los agarraron y
empezaron a torturarlos para sacarle información acerca del paradero del tirano, porque ellos sospechaban que el tirano no había muerto, sino que había desaparecido y se estaba refugiando, escondiéndose del resto de la sociedad. Entonces los agarraron a este matrimonio, los empezaron a torturar de una manera tan terrible, tan oscura, qué sé yo, que no los han llegado a asesinar, pero los han llegado a perturbar y a meterse tan oscuramente dentro de su psiquis y de un daño tan psicológico los hicieron que terminaron recluidos en un hospital, en el ala de patologías mentales, algo así, y bueno, no pudieron volver a ser nunca más ellos mismos. Ha sido una gran pérdida para la comunidad, de la salud mental de estas personas, si bien siguieron vivas hasta quién sabe cuándo, no sé, pero en este tiempo que estoy hablando, cuando el pendejo se metió a observar estos archivos, este matrimonio seguía vivo. ¿Y qué pasa? Este matrimonio que terminaron loquitos los dos, sin poder hilar mucho, sin poder reconocer a sus seres queridos, sin poder articular palabras, eran los padres de un buen amigo del pendejo que cursaba con él en su mismo año. Fue ahí que se enteró el pendejo que un gran amigo suyo, sus padres terminaron loquitos. Él no sabía si habían muerto, él sabía que su amigo había sido criado por su abuela, pero este pibito nunca contó esa historia personal, así que se enteró en ese momento. Eh, bueno, entonces los agarraron a este grupo de 5 personas tras acusarlos de ser responsables de la tortura y descomposición de este matrimonio, y había distintas reacciones, ¿no? De lo que pudo observar el pendejo. Había algunos lloriqueando, otros diciendo, no, yo no fui, por favor, se confundieron, no sé qué, y otra, una mujer, que después voy a hablar de esta mujer porque es bastante terrible, altanera, soberbia, como si estuviera oliendo caca por todos lados, muy con esa actitud, ¿no? Altanera, que no decía nada, creo que no quería responder, no quería dar ningún testimonio, qué sé yo, y cuando quedó, quedó claro o habían juzgado que efectivamente ellos eran culpables de este delito y se los empezaron a llevar para llevarlos a la cárcel, había uno que lloriqueaba. Voy a contarles ahora sí la historia de este que lloriqueaba en un ratito porque tengo que organizar mis ideas. Esta persona altanera, esta mujer altanera, se paró y empezó a maldecir y empezó a decir, va a volver, este tipo, el tirano, va a volver, tengan cuidado, y a los primeros que nos va a compensar es a nosotros, que siempre fuimos fieles a él, no como otros vendedores que se vendieron y vendieron a nuestros compañeros para su propia seguridad. Ahí eso fue un palo para otros. Dentro de los que yo les dije, el padre del privilegiadito, ¿se acuerdan? Este bully, compañero de escuela del pendejo, que era un agrandadito, rico, niño blanco, hegemónico, o el que le dijo este término peyorativo a la mejor amiga del pendejo. Bueno, la familia del padre de este niño también era parte de este movimiento, pero zafó porque hizo grandes donaciones, como ya conté en otro video. Entonces la mina se paró y empezó a hablar así. Imagínate el repudio, el odio de ese jurado, porque había testigos también, era un espacio grande donde había muchas personas siendo testigos de este enjuiciamiento, de este juicio. Así que le respondieron con insultos, con abucheos, pónganse en perspectiva, ¿no? Gente muy querida de este matrimonio que fue abusado y torturado hasta perder la cordura. Bien, voy a hacer una pausa y voy a continuar en 2 segundos. Bueno, de la siguiente persona que voy a detallar un poquito más es de este pendejo, no del pendejo que es como yo digo el pendejo, sino este jovencito que estaba dentro del grupo que habían agarrado y que habían incriminado como, como se dice, causantes de esta tortura hacia el matrimonio este. Como ya dije anteriormente, había uno bastante jovencito, creo que lo describían como uno de 20 años más o menos, que lloriqueaba pálido, con granos, muy joven. ¿Qué pasa? Este pibe, cuando cuando lo trajeron a cuestionarlo, mucha gente se sorprendió
y le agarró piel de gallina y le agarró una incomodidad terrible. ¿Por qué? Porque este pibe era el hijo de un funcionario de alto cargo del gobierno de ese momento. Este funcionario de alto cargo era muy conocido por llevarle la contra al tirano absolutamente, es decir, estaba del bando de los buenos, pero como vivimos en un mundo adulto ya sabemos que no todos son 100% buenos y 100% malos, porque si no la vida sería muy fácil, sería una película de Disney de las viejas, porque ahora ni siquiera, por suerte, Disney se avivó también, y como todos maduramos y evolucionamos y tenemos distintas problemáticas y nos adaptamos al mundo de ahora y entendemos que no todo es un blanco y negro, sino que vivimos en un entramado de grises y es un espectro bastante difícil de descomponer. Al mismo tiempo que este tipo era muy... O sea, estaba del lado de los buenos porque estaba en contra de este tirano y de las aberraciones que cometían, también se le criticaba mucho a este funcionario. Era la parte, creo que era la parte del Ministerio de Seguridad, me parece, por esa parte del gobierno. Y asumió el cargo justamente y se le criticaba que tenía mucha mano dura para con los delincuentes, para con estos de este movimiento así discriminador y racista del tirano. Eso, decían que era muy estricto y muy intransigente y bueno, muy eso, mano dura para no dar tanta vuelta. Qué irónico que dentro de su propia familia, al ser tan mano dura y tan estructurado y tan cerrado y tan estricto y tan frío y con las reglas y lo que debe ser y que yo tan poco humano, aunque esté del lado de los buenos, dentro de esa misma familia parece que su hijo se lo descubrió estando del lado contrario, del lado de los malos, del lado de, bueno, malos, mi opinión es que sí, efectivamente eran malos, ya que torturaban y perseguían a los inocentes, a los que tenían características diferentes a ellos, como ya expliqué en su momento lo que sucedió en estos 10 años de dictadura. Eso, nada, fue muy impactante, fue como una deshonra, una humillación para el apellido, etc. Y quien estaba dirigiendo esa investigación, ese proceso, no sé bien las palabras técnicas, disculpen, era justamente el mismo padre del pibito al que habían agarrado. Este grupito estaba la altanera que les dije antes y este pibito, junto con 2, 3 más, el esposo de la altanera, no me acuerdo si otro más, pero bueno. Eso, ¿no? Lo que yo me olvidé de contar antes era que cuando se lo llevaron a todos, el pibito rompió en llanto. No me acuerdo si se llegó a desmayar, pero antes, si es que se desmayó, antes de desmayarse decía: papá, no me podés hacer esto, por favor, soy tu hijo, yo no fui, soy inocente. Y todos los testigos de ese evento tan terrible y bochornoso e incómodo observaban a la cara imperturbable, congelada, frío absoluto del padre de este funcionario. Quiero recordarles que esto que les estuve contando durante estos 13 minutos formó parte del pasado. Esto no estaba pasando en 1994, que es en donde nos estamos ubicando en la línea de tiempo, en el 4º año del pendejo que yo. No, sino que el pendejo tuvo acceso a un registro, a unos archivos que pertenecían al momento en el que empezaban a enjuiciar a aquellos que obraban a favor del dictador ¿sí? Bien, eso es importante. Recuerden al pendejito que les dije, al jovencito que terminó siendo el hijo del funcionario de alto cargo, que terminó siendo cómplice de la tortura y qué sé yo de estos. Recuérdenlo porque va a aparecer dentro de poco, creo que en este mismo video va a aparecer si tengo tiempo, porque juega un papel bastante importante en el retorno de este maldito señor tenebroso. Bueno, déjenme recalcular y ahora sigo. Una cosita más que quiero decir con respecto a este pibito en ese entonces, ¿no? Estamos hablando de hace más o menos 10 años, o sea, 10 años antes de 1994, que es la línea de tiempo actual que estoy describiendo en este momento, porque como les recuerdo era un archivo del pasado. Mientras el pendejo estaba observando todo esto, se encuentra con que el director entró
a su despacho y vio que el pendejo estaba husmeando en estos archivos y buscando toda esa información. Pero lejos de enojarse, nada, tuvo empatía el director, el maestro, como yo le digo en estos capítulos, el maestro tuvo empatía con el pendejo y bueno, le dijo, ¿hay alguna pregunta que me quieras hacer? Bueno, y le contextualizó más o menos de qué se trataba esto que estaba viendo, qué sé yo, y le contó que este jovencito fue llevado a la cárcel y la historia oficial es que, él murió en la cárcel, que este jovencito murió en la cárcel, que el padre obró muy bien, como muy moralista, porque no es que hizo algo para interceder, como que la justicia tiene que ser justa, por eso aunque sea mi hijo no va a haber ningún trato especial. eh, pero bueno, medio que esa familia se arruinó también, ¿no? Porque estamos hablando de la esposa de él, murió al poco tiempo, no sé cuánto tiempo pasó, desde que su hijo fue encarcelado, murió de tristeza y el tipo siguió trabajando, pero pasó, me parece que pasó a otra área del gobierno, a área ay, ¿cómo se dice? Internacional, de asuntos internacionales, algo así. Bueno, eso quería agregar con respecto a la historia de este jovencito que fue atrapado torturando a este grupo, a este matrimonio muy conocido. Bien. Bueno, y esto, recuerdo que el pendejo pensaba, el pendejo empezó a tener, a ver, ay, no sé cómo organizar mi idea. Uno de chico conoce historias, conoce palabras, conoce conceptos, el mal, el bien, el ladrón, el policía, el malo, el bueno, que pasaron cosas feas y pasaron cosas lindas, que la política es tal cosa, que el gobierno hizo esta otra, que se vivieron años de tal cosa, que la guerra... Y a medida, o sea, son como medio andamios, se dice. Como con esos conceptos y esas palabras bastante fáciles y básicas es que uno va armando un concepto de cómo es la vida, de las cosas que pueden ir pasando y qué sé yo. Pero a medida que uno va creciendo, esos conceptos se van fortificando y se van complejizando y a través de información que va llegando como a cuentagotas, uno empieza a construir una realidad un poco más compleja. Esto le pasó a este pibe que ya con 14 años, eso, se empezó a encontrar con noticias que son un poquito más detalladas, que no es solamente vino un malo, mató mucha gente y ahora ya está todo bien y es un final feliz y terminó. Eso es una lectura, una vivencia bastante infantil, que es como vivió más o menos, porque el pibe también fue regapuleado de chico, eso, pero bueno, como medio vivimos la historia todos nosotros, ¿no? Con pequeños datos de información que nos van llegando de distintos lados, uno va completando una mirada, una perspectiva de lo que es la vida. Y este pibe a los 14 años dijo, como medio cayó en la cuenta, no es que antes estaba súper sesgado ni que no entendía, pero un poco se complejizó su pensamiento diciendo la cantidad de familias que ha arruinado este tipo y todos sus seguidores, ¿sí? Este tipo como símbolo, el tirano. Familias que ni siquiera... Quizá, bueno, esto como... Bueno, nada, no importa, eso. Ejemplos de cómo la maldad, la injusticia, la violencia, la discriminación, como que lo único malo no es te maté, morí, sino pequeños actos, pequeñas cositas que se van contagiando y se va contaminando de generaciones en generaciones. Bueno, nada, perdón, quería hacer una reflexión con respecto a esta cosa que cayó en la cuenta el pendejo cuando dijo cómo tras ver este juicio, estos varios juicios, porque había varios juicios, como se le expandió un poquito la cabeza a este pibe. Y son las pequeñas cosas cotidianas del día a día las que nos terminan de formar un concepto. Ahí es el punto donde quería llegar. Sacando como ejemplo lo que le pasó a este pibe anecdótico. Bien, voy a continuar, organizo mis ideas de vuelta y continúo. No, decidí que esto va a terminar ahora, en los 19 minutos 32 segundos, porque quiero cerrar este momento y esta anécdota que dije para continuar con el fin del cuarto año para poder, por si me mando alguna macana. Y no quiero borrar el video entero, así que nada, cierro acá con esto
Y en el siguiente episodio que filmaré, contaré los eventos que terminaron en el regreso del Señor.